Hola, ¿qué tal? Esta es la clase correspondiente al día 14 de abril y va a ser el tema de la independencia de Hispanoamérica. Vamos a ver algunas de las causas internas en los movimientos independentistas en América. Entre ellas había la discriminación racial. Había tres grupos principales en las colonias españolas en América: los indios, los negros y los españoles. De la combinación de estos surgió lo que se conoció como las castas, y muchas de estas pues no tenían ningún derecho, como por ejemplo los negros. Entonces pues esta fue una de las causas principales también. Otra de las causas más importantes va a ser la injusta distribución de la riqueza, ya que esta se concentraba principalmente entre los peninsulares y los criollos, a pesar de ser una parte mínima de la población comparada con los demás. Otra va a ser la rivalidad entre criollos y peninsulares. Si recuerdan, pues los peninsulares, que son los españoles venidos de España como tal, pues tenían la mayor parte de los puestos administrativos. En cambio, los criollos, que ya eran los españoles nacidos en América, no tenían acceso al gobierno, y esto fue lo que buscaron con la independencia. Por otra parte, tenemos que el comercio solo era con la metrópoli, es decir, las colonias españolas solo podían comerciar con España, ni siquiera podían hacerlo con otros países europeos o entre ellas mismas. Incluso España tenía la prohibición a las colonias de cultivar ciertos productos, como por ejemplo el aceite de olivo y la vid. Vamos a ver por otra parte las causas externas de la independencia de las colonias de Hispanoamérica. Una fueron las reformas borbónicas. Esta dinastía española de los Borbones, proveniente de Francia, buscó con estas reformas pues administrar de una mejor manera sus colonias, y para ello originaron una nueva división territorial. El hecho de quitarle el poder a los grupos locales, y que entonces este poder fuera más que nada para la corona española. Por otra parte, tenemos la influencia del pensamiento ilustrado. A pesar de que en las colonias españolas los libros de los filósofos ilustrados estaban prohibidos, pues llegaron de contrabando, y sobre todo los criollos, que tenían un alto nivel cultural, se vieron empapados de estas ideas de libertad, igualdad y fraternidad. También vamos a ver la independencia de Estados Unidos. Si recuerdan, España fue uno de los países que junto con Francia apoyaron la independencia de las colonias inglesas en Norteamérica, y al hacerlo pues pusieron la primera piedra de las independencias de Hispanoamérica, a la vez que pues Estados Unidos sirvió como modelo para estas colonias como su independencia. Vamos a ver también la Revolución Francesa. Obviamente que estas ideas de la Revolución fueron también inspiración para las colonias españolas en América para empezar sus movimientos independentistas. Y vamos a ver también pues la dominación francesa de España. Napoleón, al tratar de someter a Portugal para que no comerciara con Inglaterra en este sistema continental de bloqueo de Inglaterra, que era su mayor rival, pues atravesó España y dominó Lisboa, la capital de Portugal, y en ese proceso pues quitó al débil rey español Carlos IV y a su hijo Fernando VII, los obligó a abdicar en lo que se conoce como las abdicaciones de Bayona, en que renunciaron a su trono, y entonces Napoleón nombró como rey de España a uno de sus hermanos, José Bonaparte. Esto hizo que las colonias españolas en América, pues al faltar el gobernante legítimo, que en este caso era Fernando VII, pues se reunieran en juntas en que nombraron a Fernando VII como el legítimo gobernante, y entonces a partir de aquí pues también fue uno de los inicios del movimiento independentista. Vamos a ver que por ejemplo el año de 1804 Haití fue la primera nación latinoamericana en independizarse. Hablamos de Latinoamérica como todos los países que pues fueron dominados por potencias que tenían al latín como el origen de sus idiomas, como lo fueron Francia, España y Portugal. Por otra parte, en 1810 Argentina fue la primera nación hispanoamericana, es decir, dominada por España, en independizarse. Por otra parte, vamos a tener, por ejemplo, después, en 1819 Colombia, Venezuela, Ecuador y Perú. En 1818 a Chile, y hasta 1821 a México. A diferencia de México, que fue un caso de que el movimiento independentista fue aislado, en el caso de Sudamérica, pues participaron varios caudillos, como por ejemplo José de San Martín, Bernardo O'Higgins y Simón Bolívar especialmente.
vamos a ver que las consecuencias de estas independencias fueron, por ejemplo, la eliminación del absolutismo español, que se acabó después de que se juró la Constitución de Cádiz. Vamos a ver el surgimiento de las repúblicas, que como les digo, tuvieron como modelo a Estados Unidos, la inestabilidad política durante el siglo XIX en estos países y la aplicación de la doctrina Monroe por parte de Estados Unidos, que se recuerdan decía América para los americanos. Estados Unidos se comprometió a que cualquier intervención europea en las colonias recién independizadas de España pues se vería como un acto contra los Estados Unidos. Y esto sería todo por el momento. La próxima clase vamos a ver la revolución industrial. Muchas gracias.